Gabriel García Márquez, también conozco a Celso Román, Jairo Buitrago. También me acuerdo a un ilustrador que pintaba cosas así muy chéveres, que era también compañero de Jairo Buitrago, que se llamaba Rafael Joaquín. Ese despertar a ese mundo maravilloso de los libros hizo que yo me acercara a la lectura. Yo creo que me formé como lectora, no de literatura universal, no de literatura de la que es el canon de la literatura en el bachillerato, sino que mi primer libro leído fue Zorro, de Jairo Aníbal Niño. Nos gustó este colegio porque su misión está centrada hacia la formación de lectores, el amor a la lectura. Entonces eso estaba claro y nosotros consideramos que eso era lo más importante en la formación inicial de Saray. Mamá no tiene plumas y alas, mamá no tiene pico, cresta, mamá no tiene patas. El trabajo tiene algo muy importante y es que está direccionado desde las líneas administrativas, que es una ventaja que tiene esta institución, porque permite circular por todos los espacios de trabajo que tiene la institución, no solamente como trabajo solo de aula, sino como un trabajo que es coordinado desde lo administrativo. La apuesta que tenemos por la formación de lectores y por la formación de niños que les guste leer y de acercarlos al libro, está muy marcada por mi experiencia personal, por mi historia personal como lectora. En un primer momento no fue una experiencia como tan gratificante, son esas experiencias carentes de sentido, se podría decir, y que lo único que le dejan a uno como niño que está aprendiendo a acercarse a la lectura es una mala experiencia, en el sentido en que uno siente que la lectura no es para uno, y no es para uno porque uno no lo hace como lo hacen otros, que leen mejor. Entonces estas experiencias escolares que se caracterizan porque lo paran, lo toman de sorpresa, vas a leer tal parte, uno no alcanza a prepararse, los nervios le ganan, las letras empiezan a moverse en la hoja y termina uno equivocándose y leyendo terrible. Y todos los compañeros pues aburridos porque pues se supone que es la lectura en voz alta y lo único que solicitan es que callen al que está leyendo. Es una experiencia que un niño empiece a leer, entonces entre más libros lea va desarrollando la imaginación. Entonces ahí uno poco a poco va empezando a leer libros y entonces le van gustando más. Los libros que me dejaban para leer nunca los leía, buscaba las estrategias posibles para evadirlo. Hasta cuando ingreso a la Universidad Surcolombiana y a estudiar pedagogía infantil, que en ese entonces se llamaba preescolar, y me encuentro con una maestra de literatura infantil, que es Cecilia Repiso, y bueno, pues yo pienso que no sé, pienso que ella reconoció en mí ese lector que yo no veía. Bueno, Jimena llegó a través de la Cátedra de Literatura Infantil. Llegó primero como estudiante, como alumna, y luego como monitora de la biblioteca infantil. Monitora de una biblioteca que no conocía y que no había leído la mayoría de los libros que estaban allí, pero que pienso que el hecho de no conocerlos pues fue todo el reto. O sea, iban niños a visitar la biblioteca y tenía que leerles, tenía que conocer esos libros, iban profesores a buscar libros, a que yo les recomendara literatura, entonces como que se fue creando un compromiso personal y pues también pues institucional, pues porque era la monitora de ese espacio. Y bueno, ahí nació mi gusto por esa pasión que Cecilia despertó en mí con los libros y ese mundo maravilloso. Y entonces empecé a descubrir muchos valores en Jimena. Yo dije, esta es estética, que es lo que más hace falta en los maestros.
Y pienso que por el lado de la estética nos fuimos metiendo a la literatura infantil. Todo estaba en silencio, hasta que ronquidos escucharon un ruido. Pienso que Paulo Freire, en la importancia del acto de leer, hace mucho énfasis en eso, es decir, cómo deben nacer los lectores. Es a través del color del mango, es a través del tamaño de los árboles, la gama de los verdes, los animales que ronronean, que están ahí. Es decir, la primera lectura que uno hace del mundo es estética. Era tan ruidoso que nadie podía dormir, ni gato, ni vaca, ni oveja, ni cerdita, ni todos sus cerditos. Además, Martí hace mucho énfasis en lo estético. Yo creo que la Edad de Oro, si los niños tuvieran la oportunidad de crecer con la Edad de Oro, la Ilíada y la Odisea la entenderían por el lado estético, el tenedor y el cuchillo la entenderían por el lado estético, la justicia, la dignidad, la sapiencia, todo es estético en él. Leí sobre un pintor que fue como del siglo XV, de la época de Da Vinci, que se llamaba Miguel Ángel. Me acuerdo que su mejor pintura, que fue en el techo de una iglesia, se llamaba Bóveda de la Capilla Sixtina. Y él pintaba todo era evangélico, de Dios. Hizo el Santo Entierro, el Sufrimiento de San Antonio y muchas otras pinturas. Yo creo que Juan Ramón Jiménez fue muy sabio cuando definió el libro infantil, el verdadero libro infantil. Sí, el de la deleitable música, el de la pintura maravillosa, el del verso de la luz. O sea que con todo lo que va diciendo hay cosas por dentro, hay conocimiento, hay valores, pero hay una música, hay una pintura y ahí es donde está el valor del amante de la literatura infantil y juvenil, que es el que va a formar niños y jóvenes. Con esa lectura en voz alta tiene que haber música. El tono que se le da a la lectura de los cuentos es musical. Si no es musical, cierran el libro y váyanse. ¡Ya sé!, dijo oveja y se acercó a perro y le hizo Estos lectores no son lectores de decodificar signos, sino que son lectores vinculantes, son lectores de lectura en voz alta, de lecturas preparadas, de lecturas para los demás, para contagiar. Hay lecturas silenciosas. Yo misma, Agustina Torrequemada, vi con estos ojos los pétalos, la letra verde y hermosa que me dejó enamorada y los ojos de la escritora que iban de literatura vinculante es cuando toda una comunidad hace parte de la lectura de esa persona. Y cuando yo hablo de la lectura de esa persona, no es solamente la lectura de decodificar, sino de sentir. Con lo de Saray, pues además ha sido como la construcción de otro a mí como papá, porque pues hasta ahora es la única oportunidad que hemos tenido. Entonces también es como vivir todas esas etapas con ella y como disfrutar de ese momento, ¿no? No lo hemos disfrutado con ella de hacer ese tipo de lecturas y de disfrutar ese tipo de cuentos, de libros, de historias. Creemos que la única manera de que la lectura sea importante en el colegio es valorando esos espacios. O sea, si yo no abro esos espacios, si no se le da la importancia, pues la gente termina pensando que no es importante. Porque hay otras demandas, ¿no? Hay otras necesidades, hay otras apuestas. Hay una apuesta por la lectura comprensiva, digamos, más fuerte que por la lectura literaria. Todos se quedaron dormidos y ahora eran ellos los que rozaban. ¿Cómo hacían? La lectura preparada busca que los niños
Al presentar la lectura a sus compañeros, no lean necesariamente convencionalmente, porque en nuestro grado, especialmente el inicio de año, pues hay muchos niños que todavía no leen convencionalmente, pero sí hacen esa lectura. ¿Y cómo la hacen? Pues hacen la relación de lo que los papitos les leen y ellos conocen en cuanto al texto escrito con el texto de la imagen. Entonces ellos empiezan a hacer esas comparaciones y empiezan a contar la historia del cuento. Algunos niños pues la hacen como digamos un poco más pegados al texto escrito, sin embargo pues cambian algunas palabras, pero esa es la lectura preparada, es en su casa preparar un cuento y presentarlo a sus compañeros. Se hace indudablemente con el apoyo de la casa. Aquí cuando la rana le están saliendo las patitas y el pez está sorprendido. Aquí cuando ya está creciendo más. Y yo creo que se volvió en un sapo. Y aquí cuando aquí en la orilla, si ven allá donde está allá donde ya salió la rana y el pez quedó solito en la laguna. La lectura preparada la empezamos a trabajar con los niños de transición hace aproximadamente 5 años. Si yo hago hoy en día una comparación de cómo era y de cómo es actualmente, pues obviamente hay unos progresos en cuanto a que es más organizada y en cuanto a que ya tenemos cada vez más claros los propósitos y las metas que queremos conseguir con esta lectura preparada. El propósito obviamente es pues que los niños disfruten de la lectura. Lo que pretendemos es despertar cada vez más en los niños el gusto por la lectura, que compartan esas lecturas tanto con sus padres como con sus compañeros. Los niños son cada vez, por un lado, pues el interés que tienen cada vez más por conocer libros, por hablar de los autores, hacen ya las comparaciones entre unos libros y otros, me gusta, ellos ya hablan de por qué me gusta, por qué no me gusta, qué fue lo que más me gustó. Pero además de la presentación del niño, está la otra parte, es que la parte de los escuchas, de cómo ellos también hacen sus comentarios, hacen sus aportes y realmente demuestran ese disfrute de la lectura. Catalina, me pareció que a ti se te olvidaron algunas partecitas y que decías algunas veces como que una E porque no sabías. ¿Cómo se trabaja? Lo primero que hacemos es que a principio de año en el colegio dictamos un taller a los padres de familia. Entonces, pues en ese taller se habla y se trata de profundizar con los padres de familia respecto a la lectura preparada. La lectura preparada fue una sorpresa. De hecho, la profesora Sonia hace un taller al inicio del año en el que se le da la inducción a los padres de qué es lo que tienen que hacer, cómo es el acompañamiento que se tiene que hacer con los niños durante el año, ¿sí? Entonces en este taller nos hablan de las editoriales, nos sugieren las editoriales que son mejores para iniciar el proceso de lectura con los niños. Nos hablan también del acompañamiento en casa, que es fundamental que todo el tiempo estemos ahí. Con las fechas para los números, con los referentes, con los nombres de las personas, con los nombres de la semana, de los meses. Entonces nos dan a conocer todo el proceso que se va a hacer durante el año y de esa manera cómo nosotros como padres podemos ir colaborando en ese proceso, ¿no? Hablamos sobre la selección de los cuentos, se les dan algunas sugerencias, obviamente pues que no sean por ejemplo cuentos muy extensos, que tengamos en cuenta la calidad literaria, les damos sugerencias sobre los autores. Uno no saca espacio como para hacer lectura de literatura, así como para distraerse, sino que pues siempre está leyendo el periódico, sus libros de trabajos, los trabajos de los chicos. Entonces como que la experiencia con Saray de empezar uno a leer cuentos y a leer fábulas y ir a buscar libros de cuentos, porque también cuando vamos pues ayudamos a que la historia pues sea agradable, entonces lo leemos primero antes de seleccionarlo, que la historia sea agradable, que las imágenes sean también pues que digan, que ayuden a la lectura. No, los papás no han hecho mucha resistencia, porque pues además ven que los niños ahora disfrutan más, además ven que los niños ahora les piden más, o sea, artica la diferencia, antes ellos eran
eran como rogándoles para que hicieran ciertas cosas. Ahora son los niños los que les proponen una cantidad de situaciones relacionadas con la lectura y con la escritura que a veces los papás pues se sienten como que, ¿cómo esta situación? ¿Cómo ustedes van a leer esto? ¿Cómo es que ustedes van a hacer? Bueno, pero ahí es donde está también el colegio apoyando a los papás. Allá mi perro Ruggiero murió muy suave cerca de mí. Yo lo consentí, yo lo acaricié. Ruggiero era mi primer perro. Cuando ya los niños empiezan a hacer esas lecturas, aparecen cosas pues que uno antes no esperaba de los niños. Entonces esa clase de comentarios que hacen, porque les gusta, la tranquilidad con que lo leen, la relación que establecen con sus compañeros, porque ya se establece una relación más, no del juego solamente, sino de unas situaciones como más profundas, como más específicas, más enriquecedoras para todos ellos. Juan David, me gustó mucho tu cuento. Me gustó todas las imágenes, las que más me gustó es la primera. Esa me gustó porque parece dos amigos que se quieren. Obviamente cuando se está haciendo ya la lectura, pues nosotras procuramos buscar un ambiente donde haya silencio, que no hayan las interrupciones, que los niños estén en una posición cómoda, que les permita tanto al que está leyendo leer tranquilamente, sentirse cómodo mientras lo hace, pero también que los escuchas pues tengan las condiciones para poderse concentrar en escuchar la lectura de sus compañeritos. Es muy divertido leer porque uno ahí empieza a entender cómo son las cosas cuando uno las lee. Pues mi biblioteca en mi colegio es linda, es organizada. Y hay dos bibliotecas, que hay una para niños más pequeños, niños de kinder, y otras para los de primaria. Esta biblioteca no la tiene ningún colegio de Neiva. ¿Por qué? Porque para tener esta biblioteca se necesita de saber de literatura infantil y juvenil, saber los formatos de edición, la factura literaria de los libros, trabajos editoriales excelentes. Mucha gente puede ver un libro, un álbum, y uno dice, pero ¿esto qué es? Esto no tiene nada. Y mentira es que lo que hay es mucho por dentro. Pero para eso lo desencanta a alguien que sepa de literatura infantil. Y Jimena sabe de literatura infantil. Los criterios. Autores, premios que dan ciertas editoriales. Algunas editoriales que ya tienen personas especializadas en la selección de literatura, conversaciones con lectores y con expertos en literatura. Otros criterios son editoriales, calidad de los libros en cuanto a su edición. Normalmente hay un seguimiento de muchas páginas que hacen reconocimientos en revistas a libros, reseñas en catálogos, pero pienso yo que el criterio está en que ya se han construido unos referentes literarios, y eso, cuando se hace la selección de estos libros, pues se va en esa búsqueda del libro, que básicamente son los libros ilustrados, los libros álbum, específicamente. Los libros siempre tratan de darle el mejor cuidado. Una vez hicimos un trabajo de naturales que era para una exposición de los grupos indígenas, y había un libro que tenía las hojas, pero ya café, era muy viejo el libro, pero era todo cuidadito. Yo pienso que hay que acercarse a estos espacios por lo afectivo, ¿no? Por ese despertar del maestro como lector. Esas son las antorchas que llevaban los de la familia Candel en ese día.
Luego, al bajar la caja a la fosa, Virginia se adelantó, colocando encima de ella una gran cruz hecha con flores de almendro, blancas y rosadas. El primer trabajo que hay que hacer es con los maestros, ¿no? Hacer que los maestros se interesen, y no solo se interesen, sino que les guste y que le dediquen tiempo. Otro reto implica la formación del maestro no solo desde la teoría como tal, sino desde el conocimiento literario, que creo que es un aspecto supremamente importante y necesario, porque cómo vamos a entrar a los estudiantes en espacios en donde se ejercen prácticas sociales de lectura sin el conocimiento de la literatura, sin el conocimiento de los autores, sin el conocimiento de los textos, sin el conocimiento de esa riqueza que brindan las posibilidades de los textos, inclusive para poder orientar al estudiante en una selección de textos. Mi lord, dijo el ministro, sé que en este país el concepto de manos muertas se aplica lo mismo a los objetos menudos que a las tierras. Y es... ¿Quién era el ministro? El señor, dice el ministro. ¿Se acuerdan que él era el ministro de los Estados Unidos y se fue para allá y le decían ministro? Yo le apuesto a que la lectura literaria es la que forma lectores. Y por eso pues en el colegio trabajamos la lectura y la lectura de la literatura. Es importante leer porque si un niño no leyera, pues la imaginación no se le despertaría y como que de grande no sería así tan inteligente. Los niños son lectores. Al ser lectores, pues quieren leer y lo que leen quieren comprenderlo, o sea, no pueden jugar a que leen, sino que leen y lo que leen tratan de comprenderlo. Y pues yo pienso que la lectura, formación de lectores lleva a que tengan una lectura comprensiva, o sea, no es el propósito, pero termina la lectura siendo una lectura comprensiva. Los niños no necesitan ejercitarse en esa lectura comprensiva, ¿no? Sino en la posibilidad de que aprendan a leer diversidad de textos, y ese es el trabajo que se hace en la primaria, ¿no? No hay que apurarse a leer el libro, porque si uno se apura harto, pues uno no va a disfrutar tanto del libro. Y uno también dice, ay no, este libro está muy aburrido, no lo quiero leer más. A mí me pareció muy bonita y muy agradable la parte donde la rana empujó al pez al agua, porque los peces siempre deben estar en el agua y es muy amigable que el pez haya lanzado al... Sí, quiero que la rana haya lanzado el pez al agua. Es que como eran amigos, la rana esto ayudó a su amiga, porque era su amiga.